están? Soy el evangelista Olivo y Candelero. Bienvenidos una vez más a mi canal aquí en YouTube. Un saludo especial para todos, ¿verdad? Mis amigos del Facebook también y de Twitter. Un saludo especial para mis primas, todos mis familiares. Un saludo también especial para Román Castro, al joven que me mandó saludos, ¿verdad? A mi canal. Una vez me mandó un mensaje diciendo que cuando yo me uniría con mi compañero en Jerusalén. Yo que más quisiera, ¿verdad? Yo que más ya quisiera que ya fuera, pero pues las cosas van a ser como el Señor decida, ¿verdad? Pero miren, hoy voy a hablar de un tema muy importante. eh, es relacionado con un solo versículo que viene la palabra de Dios en primera de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues de tan solo este versículo, el versículo ha sido muy mal interpretado tanto por la institución católica romana, por muchas religiones, inclusive ni siquiera los mismos creyentes en Cristo se han escapado. También hay un versículo, ahí en ese versículo dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y ha surgido pues mucho conflicto con este versículo, porque pues muchos lo toman por el lado de que son en realidad tres personas pues las que están testificando en el cielo que son uno, es decir, tres personajes. O sea, es decir, Cristo a la derecha, el Espíritu Santo a la izquierda y el Padre en medio. Y que pues entre ellos se dialogan, platican, pues ellos se comparten todos estos atributos, ¿no? Y muchísimo más, ¿no? Y el poder. Y pues de ahí es donde surge la palabra Trinidad. Cosa que pues no viene en la Biblia, no está comprobado bíblicamente que existe esa palabra Trinidad, pero sí lo vemos. Las llamadas triadas, que es del dogma o la doctrina de la Trinidad, que no solamente fue originado por la institución católica romana, sino la antigua Roma y mucho más. De hecho, ya hay muchos videos, francamente, hay muchos videos documentales donde habla cómo se originó la Trinidad, ¿verdad? Pero pues yo quise hacer mi propio video para aquellos de mi canal y del Facebook que no conocen o no les ha dado por estudiar este tipo de cosas, ¿verdad? Aún autoproclamándose que son creyentes, ¿no? Y de hecho esto lo voy a dividir en tres temas. Bueno, primeramente empezando con de dónde proviene la Trinidad, de dónde se originó. El segundo tema va a ser la deidad de Cristo, incluyendo lo que es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia del Padre. Ese va a ser mi segundo tema. Y el tercer tema va a ser no solo quién es el Espíritu Santo, sino de dónde viene. Damas y caballeros, hermanos en Cristo, bienvenidos a mi canal. Y damos inicio, ¿verdad?, con esta breve enseñanza que les voy a dar. De hecho, aquí ahorita voy a presentar un pequeño video corto, ¿verdad? Ahí ya prácticamente lo voy a decir todo, ¿no? Dónde se originó la Trinidad y cómo fue que Roma y el Vaticano pues lo desarrollaron y lo mezclaron con el cristianismo verdadero. Y comenzamos. Y bienvenidos a mi canal.
Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra clase número 1, a la que le titulé ¿Dónde se originó la Trinidad o las tríadas? Como ustedes miraron de mi presentación, pues nos dice, ¿verdad?, que la Trinidad, las tríadas, viene de hecho, por las excavaciones que se han hecho en el Medio Oriente. Los primeros pobladores, los sumerios, de ahí se originó, ¿verdad?, las tríadas, por el dios Anu, el rey de los dioses, así como también por Enki y Engli, o dioses que en esos tiempos pues eran muy populares, ¿verdad?, en el imperio sumerio. De hecho, pues en aquellos reinados donde estaba Mesopotamia, todo ese tipo de lugares, que remonta quizá de 5 a 6 mil años. Pues me parece un tema muy interesante, ¿verdad? Porque vemos que como Lucifer, desde que Adán pecó, pues cómo se ha encargado, ¿no?, de engañar a la gente, ¿verdad? Quizá en esos tiempos a Lucifer pues no se le había ocurrido aún todavía a hacer la Trinidad como se le conoce hoy día, ¿verdad? No solamente en esos lugares, sino en Egipto también, ¿verdad? Cómo se fue transmitiendo las tríadas en diferentes naciones, ¿no? Me imagino que por lógica los primeros faraones tuvieron o pusieron oído relacionado con las creencias que tenían las demás naciones, ¿no? Los sumerios, los babilónicos, los hindús. Y pues ellos hicieron también sus propias triadas o su propia trinidad, ¿no? Bueno, eso es lo que yo más o menos he aprendido conforme a mi experiencia. Este estudio no fue arreglado, no fue preparado. Simplemente estoy hablando todo lo que siento en mi corazón, ¿verdad? Pero que tiene sentido. Y así pasó, ¿verdad? Fue transcurriendo el tiempo, llegó pues el Imperio Romano cuando llegó. Pues ellos tomaron esas mismas costumbres. Fíjense cómo a través del tiempo estos imperios siempre se iban relacionados con exaltar a una persona, ¿no? Porque estos eran personas, ¿no? Usted me dirá, no, pues es que Anubis y Horus, Isis, no fueron personas. Sí fueron personas, ¿eh? Sí fueron personas, y de hecho en la quinta parte de mi historia, ahí les voy a hablar les voy a revelar un secreto que Dios me reveló, que en el Hades, acerca de lo que es Anubis, Horus y Set, es totalmente impresionante, real, pero no me quiero adelantar a eso. Figurativamente hablando, si le podríamos poner aquí, porque en la quinta parte de mi historia, ahí les voy a relatar algún secreto muy grande. Entonces, pues desde ahí inició, ¿no? Empezó la carrera del cristianismo, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y pues se fueron multiplicando, ¿no? En diferentes partes, ¿no? Todo, empezando por Jerusalén, Judea y toda Samaria, según las escrituras. Pero llegó el momento, ¿no?, que llegó el cristianismo a Roma. Y pues empezaron a multiplicar. Estaban en los túneles subterráneos, catacumbas que le dicen ahora. Como en esos mismos tiempos cuando salió el emperador Nerón. Entonces así siguió pasando el Imperio Romano. Quizás muchos del pueblo de Israel tenían la esperanza que pues iba a ser uno de los muchos imperios, ¿no?, que sería desboronado, ¿no?, así como los demás imperios. Sin embargo, pues Roma resultó ser muy astuto, que ellos sin percatarse, pues Lucifer los incitaba, ¿no?, para que siguieran su gobierno, ¿no? Y fue creciendo el tiempo, y fue creciendo, y el cristianismo fue creciendo, a pesar de que mataron mucha iglesia. Mucho de la iglesia de Jesucristo fue creciendo, ¿no?, hasta que llegó al año 100, 200, 300,
que ya el cristianismo, ya los cristianos ya se habían casi esparcido por toda la tierra en aquella época. Y pues llegó el momento que, que el Imperio Romano pues ya estaba empezando a tener sus flaquezas. Y pues el Imperio Romano, ¿no?, empezó a investigar, obviamente, desde cientos de años atrás, por supuesto, desde Nerón en adelante, eh, pues a investigar, ¿no?, la doctrina que daban los cristianos, ¿no?, de aquellas épocas. Y pues hablaban pues del Padre, que Dios es uno, hablaban del Hijo, y pues hablaban del Espíritu Santo, ¿no?, del Espíritu de Dios. Y ahí fue donde empezó el Imperio Romano a desarrollar las astucias, por medio, incitados por Lucifer, por supuesto. Y hasta que llegó el emperador Constantino el Grande. En esos tiempos, pues, el emperador Constantino pues reunió a todos los eruditos y obispos de Roma en un pueblo llamado Nicea, en el año 325. Y entonces, pues ahí, políticamente hablando, religiosa y políticamente hablando, se dio el primer dogma o la primera doctrina, aceptando al emperador romano, aceptando realmente la inmortalidad y la fuerza del cristianismo verdadero. Pues lo hizo notorio, ¿no?, públicamente, llegando hasta diferentes partes de la tierra, ¿no?, incluyendo Alejandría, donde se encontraba ahí un defensor de la fe ortodoxa llamado Atanasius, quien fue el defensor, líder supremo en Alejandría. Y pues Constantino, en el concilio de Nicea en el año 325, aceptó lo que es el dogma, la doctrina de la Trinidad. Y ahí fue donde empezó, adoptando la creencia de que el Padre, Dios Padre, era uno solo, y Jesucristo era el Hijo de la misma sustancia que el Padre, así como también el Espíritu Santo. Y ahí fue donde empezó. Ahí fue donde empezó a surgir la creencia de que en el cielo, los tres que dan testimonio en el cielo, según las Escrituras, en la primera carta de Juan, son en realidad tres personajes, tres personas con su propia personalidad, su propio yo. Y cómo esa doctrina empezó a crecer y empezó a desarrollarse cuando se levantó la institución católica romana. Ahí fue donde empezó el monstruo, se le podríamos decir, una doctrina errónea, una doctrina falsa, dirigida por Satanás. Pero ¿qué fue lo que le condujo a hacer esto a Constantino? Se dice que un poquito más atrás, en el año 314, él estando con su ejército, Lucifer estaba presente, y Lucifer hizo que apareciera en el cielo una cruz. Fíjense la astucia de Lucifer. Una cruz luminosa, así quizá blanco como de fuego, con unas palabras que decía: por este signo vencerás. Y Constantino pues aceptó inmediatamente y tuvo la victoria con su ejército. No recuerdo quién eran los que habían peleado contra él, pero inmediatamente tuvo la victoria. Y pues ese fue uno de los motivos por el cual Constantino decidió aceptar pues el cristianismo, de hecho el paganismo romano, sus triadas, su trinidad que ellos tenían, pero pues fue como lo mezclaron, ¿no? Todo el paganismo romano se mezcló con el cristianismo verdadero, y así fue como se le llamó Iglesia Católica Romana. Y ustedes lo verán, ya cómo les presenté las imágenes de la Trinidad, ¿verdad? Cómo se remonta desde hace mucho tiempo. Miren, decía un sacerdote en Irlanda que, tomando un trébol, él hizo esta siguiente declaración: Dios son tres personas.
que conviven y coexisten, dice, por ese sacerdote, comparándolo con un trébol. O sea que cada quien era su propio yo, su propio personaje. Esta enseñanza va a ser breve, ¿no? No va a ser muy largo. No hay necesidad de que se haga largo. Aquí lo que cuenta es que pues se den cuenta, ¿no? Se percate la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, la mayoría han sido envenenados realmente con este tipo de doctrina. Eso de la Trinidad está dentro de lo posible, para nada, ¿no? Es una invención humana, es una invención humana dirigidos por el poder de las tinieblas, aunque Lucifer y sus demonios no simplemente los incitaron a hacer eso, pero pues el hombre fue el que tomó la decisión de desarrollarlo. Y pues prácticamente pues ellos son los que realmente son los culpables de esa doctrina, de ese dogma. Y pues es triste, ¿no? Ver cómo creyentes en Cristo que se autoproclaman muy espirituales, pues creen en eso, ¿eh? En esa doctrina de la Trinidad. Y de hecho, a mí me incluyo sinceramente, cuando recién yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, que no hay duda que sentí su presencia, fui sellado con su Espíritu Santo, pues me inculcaron, ¿no? Ese tipo de creencia, ¿no? Y yo conforme fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta, ¿no? Hay hasta cantos, de hecho, me acuerdo que usábamos un himnario en la primera iglesita donde estuve. Ahí viene cantos cristianos que hablan sobre la Trinidad, ¿no? Y lo dicen como si realmente fuera parte de las Escrituras, y no lo es. ¿Será este motivo para que Dios condene a los cristianos por aceptar este tipo de creencia? Qué buena pregunta, ¿eh? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque miren, les voy a hacer dos comparaciones. Acerca de la Trinidad católica pagana y del trino del creyente en Cristo. Miren, el catolicismo, los católicos, aceptan la Trinidad de hoy día como que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres personas, ¿eh? De hecho, ellos la autoproclaman como la Santísima Trinidad. Si los católicos adoran a la Trinidad, comprándose imágenes, adorándoles, pidiéndoles, cantándoles, poniéndole veladoras, esa Trinidad sí es peligrosa. ¿Por qué? Porque su fundamento está con el paganismo romano. Y el de los creyentes en Cristo es simple y sencillamente un versículo que dice la palabra de Dios, que dicen que fue manipulado por la Iglesia Católica, donde dicen que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Miren, entonces la diferencia es que el creyente pues cree, muchos les inculcan en el Dios trino, ¿no? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos están fundamentados con la palabra de Dios, pues. Y efectivamente la palabra de Dios nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, alguien te predicó el Evangelio, te habló de la salvación, de la sangre de Cristo, que si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Ok, tú diste ese primer paso, te fuiste salvado por la sangre de Cristo, vino el Espíritu Santo y te selló, te bautizó con su Espíritu Santo, y fuiste salvado pues por Dios, ¿verdad? Cumpliendo así sus promesas, lo que la palabra de Dios nos dice. Si creyeres en tu corazón en Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Entonces, Dios está en el cielo y Él te está mirando. ¿Sabes qué? Pues que ya lo sellé con mi Espíritu, se entregó a mí. Perfecto. Entonces va transcurriendo el tiempo, ¿no? Y entonces llega el momento
que tú llegas es el pasaje de 1 Juan 5:7 acerca que habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Entonces muchas veces, pues erróneamente, pues te lo enseñan, o tú te empiezas a decir, sí, yo creo en el Dios Trino, yo creo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios no le va a hacer así, ya, se acabó, esto ya no es mío, ya, no me pertenece. Creíste en la Trinidad y por lo tanto no te puedo aceptar en mi reino. Esa es una mentira. Es una mentira eso. Si hay algún creyente en Cristo que está diciendo que porque tú crees en el Dios Trino, Dios te va a condenar, eso no puede ser posible. Porque primeramente para llegar a ese conocimiento, primeramente tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios te va a condenar que nomás al llegar a ese versículo y lo malinterpretas como un Dios trino, Él te va a condenar? No hay ninguna parte de la Biblia que Dios te va a condenar por eso, no es bíblico. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Es simplemente que el creyente en Cristo lo malinterpreta. Es una malinterpretación de ese versículo. Y Dios no te va a condenar por un error. Entonces, ¿por qué? Porque su fundamento está en la palabra de Dios, pues. Si el creyente en Cristo dijera, ¿saben qué? Yo creo en la Santísima Trinidad, yo creo que en la Santa Iglesia Católica Romana, etc. Y está la Trinidad como una doctrina pagana, ahí sí hay peligro. Ahí sí hay peligro, pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo creo en el Dios Trino, la palabra nos dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, y efectivamente entra dentro de la razón. Dios es tres personas, pero en uno solo. El problema es que se malinterpreta este versículo. Entonces Dios no te puede condenar. Dios no va a quitar sus promesas. Dios no te va a quitar el sello del Espíritu Santo y serás excluido. ¿Cómo se dice? Serás desechado. Tan solo porque creíste en tu mente confusa en el Dios Trino de la Biblia. Me explico, Dios no te puede condenar por eso, no es bíblico, no hay ninguna parte de la Biblia que Dios te va a condenar por esa malinterpretación. Es simplemente, como lo vuelvo a repetir, una malinterpretación, falta de relación con Dios, falta de entendimiento espiritual. Que conforme vaya pasando el tiempo, Dios te va a ir moldeando y te va a demostrar que realmente quién es Dios, la existencia de Dios. Entonces, esto es peligroso. Si hay creyentes en Cristo que dicen que si los creyentes en Cristo creen en el Dios Trino, aunque esté basado en la palabra y van a ser condenados, aguas, eso tampoco no está bien. ¿Por qué? Porque tú no, como creyente en Cristo, tú no vas a comprarte una imagen para representar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú no vas a ponerle veladoras, tú no le vas a pedir, tú no le vas a rezar, tú no le vas a cantar. ¿Por qué? Porque tu fundamento está en la palabra. Pues tu mente ya dice, ¿sabes qué? No te harás imagen alguna de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Entonces, sí hay diferencia entre la Trinidad católica y entre el Trino o la Trinidad cristiana, muy diferente. Porque aunque está mal, aunque está errónea, la palabra Trinidad, pues en realidad es una mala interpretación, pues por los creyentes en Cristo, pues. Y Dios no te puede condenar, no hay ninguna parte de la Biblia que Dios te va a condenar por un error así. Con el tiempo te vas a ir dando cuenta, por eso me apliqué. Porque yo, cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, inmediatamente yo sentí su presencia. Fui sellado, fui bautizado con el Espíritu Santo y yo creía en la Trinidad. Porque mi Trinidad no que creía, sí, en la palabra Trinidad y voy a adorar el Trino, no. Sino que yo creía en mi mente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres personas que daban testimonio en el cielo, como coexistencia. ¿Sí me explico? ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay que tener cuidado con esto, hay que saber bien interpretar la palabra de Dios. Es cierto, fue un poquito manipulado ese versículo, pero aquí el problema no va a ser la letra, el problema va a ser la creencia. Por eso hay diferencia entre la Trinidad, la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, con el creer en el Dios Trino de la palabra de Dios. Pues aunque no viene la palabra Trino, pues fundamentalmente la palabra nos habla del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que cuenta en la vida del creyente, pues. No de que, nomás porque usaste la palabra Trinidad, ya, el Padre va a estar así.
ya no es mía, quítale. Te voy a dejar de sellar, ya la sangre de mi hijo ya no sirve. No, no es así. Porque el propósito de Dios es ganar almas, no perderlas. Entonces tampoco hay, si hay creyentes que dicen eso, pues no hay que irse tan a los extremos. No hay que irse a los extremos, porque el fundamento del creyente está en la palabra, no en el paganismo romano. Es un error, sí, es un error, que con el tiempo Dios te va a ir corrigiendo conforme tú vayas creciendo espiritualmente. Y casi ya para concluir, pero quiero sacar esta primera enseñanza para que pues muchos creyentes se den cuenta, ¿no?, de dónde proviene la Trinidad en realidad, ¿no? Cuando yo digo que no se preocupa por esto, que no perjudica su salvación, no me refiero que usted tiene que seguir en la creencia de la Trinidad, ¿no? No, usted tiene que llegar al momento que tiene que quitarse eso de la cabeza, de estar pensando como niños y madurar espiritualmente, ¿eh? Porque la relación con Dios no se basa en a sabiduría humana. O sea, esto que yo enseñé primeramente es una sabiduría humana, es un conocimiento, y el propósito de todo esto de Lucifer es simplemente era confundir la mente de los creyentes acerca de la verdadera existencia de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice en Job, primera Job 1:6 dice, y vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Jehová, y entre ellos estaba Lucifer. Entonces Lucifer conoce perfectamente quién es el Padre, que la palabra de Dios nos dice que es uno, Dios uno. Dice en Deuteronomio 6:4 que dice, oye, oh Israel, Jehová uno es. Y esto es todo, ¿verdad?, lo que quería enseñar, ¿verdad? No quiero alargarme demasiado. Yo creo que con esto es más que suficiente para que entendamos lo que es la Trinidad. Esto fue una enseñanza humana. Y pues en realidad pues a mí me gusta más llevarme por la experiencia en Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que debemos orar. Por medio de la oración es como vamos a experimentar los secretos y misterios de Dios. Así es como lo vamos a encontrar. Dice en la primera carta de Juan, dice que si permanecen en el Espíritu, dice, Él os enseñará todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Solamente quiero recalcar una cosa. Entonces, esto fue el propósito de Lucifer, ¿verdad? Para confundir al creyente, porque este versículo como es muy mal interpretado, pues, muy mal interpretado, pero solamente les voy a decir esto ya casi para terminar. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si usted se conoce cuál es su imagen, su espíritu, su alma y su cuerpo, usted va a entender quién es Dios, créanme. Aunque se mire humanamente hablando, en realidad está dentro de la verdad, está dentro de lo posible. Así que esta fue la enseñanza, espero que les haya gustado. Dios lo ama, sinceramente. A los creyentes en Cristo que siguen creyendo en eso de la Trinidad, pues Dios les va a ir guiando, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Porque pues Dios quiere que crezca realmente espiritualmente, que no sea conformista, no se conforme nada más con lo que digan las orillitas de la Biblia. Hay que explorar, hay que escudriñar. Bendiciones a todos y que la pasen muy bien y que tengan muy buena noche. Se despide de ustedes el evangelista Olivo y Candelero. Bendiciones a todos. Y después de que nos quitaron todos los judiciales, nuestras pertenencias casi. No hombre, cuando íbamos en el tren burro, duramos más de casi 3 días para llegar allá a Guadalajara, ¿no? Pero antes de eso, estábamos hastiados de comer sándwich con cajetas. No hombre, ya estábamos hasta aquí empalagados. Y pues vamos, desayunábamos cajeta con pan Bimbo, comíamos
Y comíamos sándwich con cajeta, no, hombre, güey, fue una pesadilla. Hasta que un señor, mirando, porque nomás nos comíamos pura cajeta, nos preguntó que si queremos unos tacos. Pues sale, ¿no? Y pues desde ahí entonces el señor, pues compadeciéndose de nosotros, ¿eh? y de su esposa. Me acuerdo que nos compró durante el camino, pues desayuno, comida y cena, ¿no? Porque el primer día, como un día y medio, pues era pura cajeta, pues, y nosotros ya estábamos hartos de comer cajeta. No, pues, y bendito sea ese señor, ¿eh? Que aunque no me acuerdo bien, pero me acuerdo del hecho. Dios se compadezca de su familia. Y